En este curso de organización administrativa de gobierno hemos estado viendo cuál es el sistema político de la República de Guatemala, así como también cada uno de los órganos que conforman este sistema. Hemos abarcado lo que es en sí el organismo ejecutivo, legislativo y judicial con los tres poderes, como también ahorita estamos viendo el orden jerárquico del mismo. Empezamos con el organismo ejecutivo y ahí pudimos ver lo que es el presidente, la presidencia, la vicepresidencia, las secretarías, que son 13 secretarías que nosotros analizamos hace 8 días. Dentro de esas secretarías nosotros podemos hablar de lo que son las siguientes. Tenemos 13, como les mencioné, está la secretaría, permítame, acá está. Tenemos la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría Privada de la Presidencia, Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Secretaría de la Paz, Secretaría de la Presidencial de la Mujer, Secretaría de Asuntos Agrarios, de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, de la Comunicación Social de la Presidencia, de social, de análisis estratégico de la presidencia, de las obras sociales de la esposa del presidente, de seguridad alimentaria y nutricional. Y ahora vamos a ver lo que son los ministerios. Recordemos que cuando nosotros hablamos de los ministerios de Estado, estos tienen su origen como consecuencia a partir de la revolución que se dio en el año de 1944. Por eso es que el 20 de octubre es que se celebra lo que se dice, es el Día de la Revolución. ¿Por qué? Porque en esa fecha se dieron muchos aportes que vinieron a beneficiar a todos los ciudadanos de lo que es Guatemala. En la organización jerárquica basada en la ordenación escalonada de los funcionarios y de aquellos empleados públicos que persigue determinados objetivos, el nombre del funcionario usualmente identifica como que fuera un ministro o con otras personas individuales al servicio de la organización denominada un ministerio. Pero el ministro, así como el funcionario público, él viene y representa al gobierno en la solución de problemas, en la dirección y en la ejecución de negocios políticos y administrativos del organismo ejecutivo. El ministro es la cabeza de toda esa organización del organismo ejecutivo, indispensablemente para gobernar. Para el licenciado Hugo Calderón, él nos habla de que los ministerios de Guatemala son órganos ejecutivos unipersonales y centralizados. Podemos decir que son órganos ejecutivos debido a que poseen una competencia, o sea que se ejecutan, y son unipersonales porque es dirigido por una sola persona, que en este caso se le llama un ministro, y a la vez es centralizado porque está dentro de la escala jerárquica del organismo ejecutivo y bajo los lineamientos de la dependencia directa del presidente y del vicepresidente. Según nuestra legislación, los ministros se consideran funcionarios titulares y funcionarios de superior orden jerárquico de cada ministerio. Y como ya lo hemos mencionado, depende directamente del presidente y él es quien los nombra y los remueve. Y su competencia es a nivel nacional y todos los ministros poseen las mismas prerrogativas e inmunidades. Así como viene y el presidente tiene sus inmunidades, también los ministros lo hacen. Cuando nosotros hablamos de lo que es la legislación, nosotros podemos hablar de que la misma legislación de Guatemala considera a los ministros funcionarios titulares, que ellos pueden venir y tomar decisiones en base al campo o el ámbito en donde ellos se encuentran. La estructura orgánica, nuestra Constitución, que es la Carta Magna, no establece ninguna estructura determinada en cuanto a quién manda a quién en todos los ministerios. Esta decisión es tomada por el presidente de la República con base en lo que establece la ley del organismo ejecutivo. De acuerdo al artículo 22
de la ley del organismo ejecutivo, los ministerios se dividen legalmente en 3 niveles. Están despacho ministerial, direcciones generales y los departamentos. Si lo quisiéramos organizar nosotros, valga la redundancia, en un organigrama o en un organizador, nos quedaría así. El orden jerárquico, el que encabeza el despacho ministerial. Le precede las direcciones generales. Y a esto, lo que son los departamentos. Esta es la división legalmente, o sea, los 3 niveles del área sustantiva de los ministerios a través de la legalización o la base legal del artículo 24 del organismo ejecutivo. Ahora, estamos hablando del área sustantiva. ¿Qué pasa con el área administrativa? Dentro del área administrativa encontramos al administrador general y a los administradores específicos. Este nivel es el que se destina a ejercer todas aquellas funciones administrativas que se tienen que coordinar entre varios niveles para impartir las órdenes directas para que los trabajos sean realizados. El área de apoyo. Dentro de ello, podemos tomar en cuenta lo que es la asesoría jurídica. Recordemos que una asesoría es únicamente como que un respaldo cuando se necesite. Es el planteamiento y la auditoría interna. Este nivel se destina a ejercer funciones administrativas y planificación y control administrativo, ya sea legal, comentable, financiero, presupuestario, de inventario o de archivo. Si se dan cuenta, ya deberían de haber iniciado ustedes con lo que son sus esquemas. Dentro de los esquemas tenemos lo que son los ministerios. Dentro de los ministerios nosotros podemos hablar de lo que es la estructura orgánica, como también el concepto de ministerio. Podemos tratar asuntos como lo que son las áreas en donde se aplican los niveles, que sería área sustantiva, área administrativa y área de apoyo técnico. Son 3 áreas dentro de las cuales, repito, se aplica lo que es en sí y nos habla en sí de lo que son los ministerios. Dentro del área técnica, ya vimos que está la asesoría, el planteamiento y la auditoría interna. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer o qué requisitos y prohibiciones se necesitan para ser un ministro de Estado? Dentro de los requisitos, según la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 196 establece que dentro de los requisitos, número 1, ser guatemalteco. Número 2, hallarse en el goce de los derechos ciudadanos. Y número 3 es ser mayor de 30 años. Si ustedes ya se dieron cuenta, para poder venir y obtener un puesto o un título académico a nivel de Estado, se tiene que venir y contar con una mayoría de 30 años. Ahí no aceptan, como decimos, menores de edad, ¿verdad? No aceptan personas menores a los 30 años. ¿Cuáles son las prohibiciones? De conformidad con el artículo 197 de la Constitución Política de la República de Guatemala, no pueden ser el ministro de Estado, los parientes del presidente o vicepresidente, pero que hayan abarcado el 4º grado de consanguinidad. Vamos a escuchar a David. Queremos escucharte, David. Dime tú, ¿a quiénes les llaman 4º grado de consanguinidad? ¿O qué idea tienes tú de eso?
¿Estás ahí? Ya está almorzando, dice. Vamos a escucharte a ti, Carlos. Estamos, señor. Perdón. Es que no lograba entrar. O me dejaste colgada, dejaste conectado tu teléfono. Esto, pues, para el cuarto grado de consanguinidad, creo yo que son primos, tíos y familia, así, ¿o no? Vamos por ahí, pero no hemos llegado a la respuesta. Dime, Carlos, tú ibas a hablar. ¿Cómo me puedes explicar tú la cuarta generación o el cuarto grado de consanguinidad? Dime, Roxana. Por lo que tengo entendido, el cuarto grado de consanguinidad solo incluye lo que es los papás, los hijos, abuelos, nietos. Imagínate. Cuarto grado de consanguinidad sería, primero, estamos hijos, papás, hijos, como tú dices, abuelos, nietos. ¿Eso qué significa? Que dentro de las prohibiciones para ser un ministro, si es que viene y ha abarcado la tercera o cuarta generación, no puede ser un ministro de Estado. Imagínense, por ejemplo, al nieto de Ríos Montt. No puede ser ministro de Estado, porque todavía estamos ahí en la cuarta. Ahora el bisnieto y el tataranieto, todos los tatas que puedan existir, quizás hasta ahí todavía ya no está la prohibición, mas sin embargo, si existe el cuarto grado de consanguinidad, no puede ser ministro. También, quien sea condenado en un juicio de cuentas y no haya solventado sus responsabilidades, quien deba o quien tenga un juicio pendiente en relación a la Corte Suprema de Justicia, también no puede ser. Quien fuera contratista de obras o de empresas que costeen con fondos del Estado o inclusive que representen o defiendan a personas individuales o jurídicas y que exploten servicios públicos, o que sea algún ministro de algún culto de alguna religión. Las funciones que deben de tener los ministros está establecida en el organismo ejecutivo en el decreto 114-94 de lo que es el Congreso de la República de Guatemala. Los autores jurídicos interpretan la competencia como el equivalente a la materia que corresponde al ministro de Estado. El nombre que se pueda dar al ministro, usualmente y en parte, identifica la competencia ministerial. Los autores no jurídicos identifican la competencia con el poder y la autoridad de determinado asunto, materia o un problema. Entonces, hay varias funciones de los ministros como también competidores de ellos. Las funciones designadas dentro de la Constitución son las siguientes: ejercer sobre todas las dependencias de su ministerio, nombrar y remover a los funcionarios y a los empleados de su ramo cuando no corresponda, y eso lo tenemos que hacer conforme a la ley, según lo que nos están indicando. Refrenar aquellos decretos, aquellos acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República, pero que están relacionados con el despacho para que estos tengan validez. Presentar al presidente de la República el plan de trabajo de su ramo y que este sea anualmente una memoria de labores desarrolladas. Como también, ¿verdad? Todos los informes se tienen que dirigir hacia el presidente de la República, que en su oportunidad también viene y se le da lo que es un presupuesto para cada uno de esos ministerios para que realicen proyectos en beneficio de la ciudadanía. Dirigir, tramitar y resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio. O participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros recibiendo los decretos o acuerdos que él mismo emita. Y por último, velar por escrito el cumplimiento de todas las leyes. La
la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo. Entonces, el Ministerio de la República de Guatemala, podemos decir que está formado por los siguientes. Tenemos Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, denominado como MAGA. Está también lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, está el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Finanzas Públicas y así sucesivamente todos los ministerios que han organizado conforme lo que es de una forma empírica los puestos de estos ministerios, ¿verdad? Aunque recordemos que no existe un orden jurídico, no porque como aparece al principio, él es el que manda más, no, sino que acá simplemente está lo que son cada uno de los detalles y aspectos que identifican a cada ministerio. Ministerio de Ambiente y de Recursos. Vamos a entrar de lleno a analizar cada uno de estos ministerios. Por ejemplo, yo vengo y le voy a preguntar a Delia. Delia, dime, ¿cuál crees tú que es la función del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿No? Cuando nosotros hablamos del Ministerio de Relaciones Exteriores, acá la función es, ahí va, ¿quién va a hablar? ¿No? La función en sí es la formulación de todas aquellas políticas y la aplicación, pero en este caso de un régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados o personas o instituciones de derecho internacional, como la representación diplomática del Estado, la demarcación del territorio nacional, los tratados y convenios y asuntos diplomáticos consulares. Cuando fuera necesario actuar en coordinación y el apoyo de otros ministerios, pues entonces, o ya sea de otras entidades y del sector no gubernamental, también se realizan actividades relacionadas con el desarrollo político, social, cultural y con el proceso de la globalización económica. Vayamos realizando el esquema, no sé cómo van con ese esquema. Tenemos también lo que es el Ministerio de Educación. Aquí sí sería una pena que no me digan cuál es la función del Ministerio de Educación. Vamos a ver, Roxana, que tú te la sabes de todas. Dime cuáles son esas funciones. ¿Cómo así? ¿Cuáles son las funciones que tiene el Ministerio de Educación en Guatemala? Solo porque respondí un par, así que me las sé todas. No, pero igual, tú me ayudas y eso me gusta, que me colaboren. No. Es el encargado de administrar la política educativa Exactamente. y que vele por todos los estudiantes. Sí, exactamente. Ya ven que sí pueden y que sí conocen. Lo que pasa que Ahora es... no respondí. Ahora sí, Delia. Sí, yo sé. Lo que ustedes decían, eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación, en este caso, le podemos dar el enfoque de cómo estamos. Dice que es el encargado de velar por la calidad y la cobertura de la prestación de servicios educativos. Por eso se llama Ministerio de Educación. Servicios educativos, tanto públicos como privados. Siempre y cuando dándole un principio constitucional de respeto a la vida, la libertad, justicia, seguridad, paz
y el carácter multiétnico, pluricultural o multilingüe. Ahora, ¿cuál será la función del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación? Del MAGA, como le decimos nosotros. ¿Quién sabe cuáles son esas funciones que tiene que tener este ministerio? ¿No? El MAGA es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Acá formula y ejecuta participativamente la política de desarrollo agropecuario. ¿Qué es una agropecuaria? ¿No? Cuando nosotros hablamos de lo que es el desarrollo agropecuario, hidrobiológico, estamos hablando de aquellos recursos también, de los recursos naturales. Una agropecuaria es un lugar en donde nosotros podemos, ¿cómo les puedo describir yo? Agro viene de agricultura y pecuaria. A ver. Lo que yo quiero es que ustedes participen también. De ganado. De ganado, exactamente. Entonces, cuando yo digo agropecuaria, viene de lo que es la agricultura y la ganadería, y eso va relacionado. Ahora, si yo digo hidrobiológico, ¿a qué me refiero? Es el mar. Exactamente, porque viene del agua. Hidráulica, todo lo que sea hidro viene del agua. Entonces aquí podemos hablar de que es acerca de la diversidad hidrobiológica del mar, que es el sustento más que todo de lo que dan los pescadores artesanales en las pequeñas empresas. Entonces, todo lo relacionado a lo que son aquellas personas que vienen y estudian lo que es el mar, o que inclusive las empresas pesqueras, y todo lo que tenga que ver con la agricultura y la ganadería, lo ve lo que es el MAGA. Tenemos también el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Le corresponde hacer cumplir el régimen jurídico relativo al trabajo, pero como una forma técnica y profesional, y la previsión social a través de formular políticas laborales, salariales y de salud e higiene ocupacional del país. Siempre y cuando se armonicen las relaciones laborales entre empleados y los empleadores y los trabajadores, ahí nosotros podemos decir que venimos y estamos gozando con una calidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en su labor de prevención de los conflictos laborales. Debe intervenir, pero de conformidad con la ley, en la solución extrajudicial de estos, y a la vez propiciar el arbitraje como mecanismo de la solución de conflictos laborales, todo ello de una conformidad con la ley. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Aquí en Chimaltenango, ahí está parte del Ministerio de Comunicaciones, no sé quién lo ha visto, está así enfrente del hospital. Ahí podemos encontrar nosotros una extensión de lo que es este ministerio, donde dice construcción de carreteras. Estamos acá con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Elabora las estrategias para integrar al país con servicios, pero acorde a un desarrollo social, económico de la nación, y contribuye, ¿verdad?, a mejorar la competitividad del ejercicio de una administración con controles más eficientes. Ministerio de Educación, de Gobernación. Acá nos habla más que todo de lo que es la seguridad y el orden público.
Aquí es a donde nos tenemos que abocar si es que nosotros necesitamos que alguna calle se cierre, nos tenemos que ubicar o nos tenemos que dirigir hacia el Ministerio de Gobernación. Se redacta la carta, se dicen los motivos y ya después se espera una respuesta. Si vienen y nos dicen que es positivo, hasta inclusive nos mandan seguridad para una mejor protección. Y ahí nos vamos a quedar para que ustedes puedan tener tiempo para poder realizar lo que es su esquema.